Abre conmigo, por favor, el libro de Josué, Antiguo Testamento, el libro de Josué. Y te vas al capítulo 3 y leemos juntos del verso 1 al 8. El sermón de esta tarde se llama Mañana será maravilloso. Mañana será maravilloso. Así que por un mañana mejor que el presente, hablemos la palabra de Dios juntos. Josué, capítulo 3, verso 1 al 8. Josué, capítulo 3, verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Allí o así sabrán por dónde han de ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué les ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse enfrente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. La mayoría de ustedes conoce el contexto de lo que sucede en este momento en esta nación elegida por Dios llamada Israel. Israel tiene 400 años de esclavitud. Los egipcios fueron sus dueños, literalmente, quienes lo tenían de esclavos, así que la función de los israelitas era simplemente ser esclavos de lo que los egipcios les dijeran que hicieran. Luego conocemos al libertador de Israel, el primer líder relevante que Dios levanta, que se llama Moisés. Es quien lidera al pueblo, lo saca de Egipto, cruzan el mar en seco y comienzan a caminar un camino que es muy distintivo, porque el camino que van a transitar es un desierto. Ellos caminan por 40 años un desierto. Están perdidos en lo que están haciendo, no tienen muy claro para dónde van y sufren obviamente la desesperación de estar literalmente a la deriva. En esos 40 años pasan un montón de cosas, pasa la transición de una generación. La generación que sale de Egipto ahora no está en el desierto y por lo tanto tampoco va a entrar a la tierra prometida. Además de toda la transición que estoy diciendo, para colmo de males, también transicionan un líder. Ahora, en este momento, Moisés les es quitado a los israelitas y es colocado en su lugar un nuevo líder llamado Josué. El sucesor de Moisés era Josué, quien había sido su discípulo mientras Moisés lideraba a este pueblo. Lo que hacía Josué era aprender acerca de Moisés y ahora era el turno de Josué. Ahora era el turno de este líder joven que tenía que enfrentar algo que no había enfrentado hasta este momento. Para que te des una idea, más o menos, se calcula que había aproximadamente entre 2 y 3 millones de judíos. Así que Josué ahora tenía que liderar entre 2 y 3 millones de personas que por 440 años no habían tenido nada, no habían alcanzado nada. Eran literalmente personas viviendo transeúntes, personas que vivían de paso, que no tenían identidad, no tenían tierra, no tenían esa sensación de pertenencia. Literalmente no tenían nada. Entonces Dios ahora levanta a Josué y a Josué le da ciertas ideas de las que él tiene que tener bien presentes para poder hacer esta transición de manera eficaz. Por ejemplo, Josué capítulo 1, aunque no enseñaré el libro de Josué, pero es bueno que lo mencione,
es donde están esos versos famosos, por ejemplo, Josué capítulo 1, verso 8, verso 9, es esos versos que todos usamos, esfuérzate y sé valiente, obedece la ley de Dios. ¿Por qué razón Dios sería tan insistente con este líder? Es porque lo que tenía que transicionar, lo que él tenía que preparar al pueblo para que vieran del mañana, era algo que ellos no habían visto nunca jamás. Es muy difícil animar a alguien que no ve que el futuro es mucho mejor que su pasado, sobre todo aquel que ha tenido un pasado oscuro largo por tanto tiempo. Dijimos que eran 440 años de un rotundo fracaso. Había que tener unción y gracia de Dios para convencer a tanta cantidad de gente de que cruzando este río llamado el Jordán, cosas maravillosas iban a suceder. A veces la gente no se desanima porque tiene ganas de desanimarse. Se desanima porque ha cargado por años el peso y ya los músculos mentales y emocionales no nos dan para más. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, así estaba el pueblo en este momento. Y entonces Dios prepara un plan, se lo habla a Josué y Josué, como ven, la lectura nos dice, él mismo comunica al pueblo todo lo que había que hacer. Comienza el verso 1 enseñándonos que ellos están en un lugar, nombra el lugar la Biblia, el lugar se llama Sitín. Lo primero que quiero enseñarles es que este pueblo, esta gente escogida por el Señor, de alguna manera sufre algunas invitaciones anticipadas antes de llegar a la tierra prometida. Recuerden que ellos caminaron y se les predicó de generación en generación, aún saliendo de Egipto, que algo mucho mejor iba a pasar mañana. Egipto, la tierra del sufrimiento; Canaán, la tierra donde fluiría leche y miel, la tierra del resultado, la tierra de la mano poderosa de Dios, la tierra del favor de Dios. ¿Están acá conmigo? Entonces, en esa transición, Dios prepara a este pueblo, habla con Josué y, como dije, el verso 1 nos dice el lugar, Sitín. Lo primero que el pueblo experimenta es la interrupción de su comodidad. Grite conmigo estas palabras, están en la pantalla, muy fácil de leerlos. Interrupción de la comodidad. Y alguien se preguntará, después de todo lo que dijiste, o de lo que la misma Biblia enseña, ¿cómo este pueblo estaba cómodo? Bueno, estaba cómodo porque venían sufriendo. Así que consideramos que Sitín, que es un lugar que está bastante distante del río Jordán, es un lugar que se caracteriza por acacias, por tener esos árboles y esa madera frondosa. Así que mientras el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escúchenme bien, está en Sitín, ellos están cómodos, están en una zona de confort. Estar en Sitín es peor que nada. Estar en Sitín es por lo menos tener la sombra de los árboles, algún arroyo que corría por ahí para servirse del agua. Estaban viviendo en comunidad, ¿se recuerdan cómo vivían antiguamente? Se ponían una especie de tribus, casitas pequeñas una al lado de la otra. Era un lugar confortable. Miren, yo no sé mucho de carpas, ni de campamentos, ni de tents. Son cosas que todavía tengo mucho que aprender. Las experiencias mías de joven de campamento fueron terribles, así que realmente no sé nada. Pero me imagino que esto es como llegar a un lugar que uno eligió para vacacionar y encontrar una buena sombra debajo de unos buenos árboles y un buen lugar confortable para amarrar tu carpa, acomodar tu sillita y tomarte tus buenos mates con factura. Aquí nadie toma mate y tampoco factura, ¿cierto? Perdón. Bien, café con concha. Bien, perfecto. Ahora sí dijeron amén. Excelente. Entonces es como encontrar ese lugarcito donde uno se puede y uno está cómodo. No es lo máximo, pero tampoco estoy en mi casa. ¿Te pasó alguna vez decir, bueno, no tengo recursos, no me puedo ir de vacaciones a un crucero como me gustaría, ni tampoco puedo ir a una isla del Caribe, pero por lo menos me llevo mi sillita del parque al parque y por lo menos agarro un poco de fresca? Bueno, una cosa así. Sitín era eso. Sitín no era Egipto, tampoco era la tierra prometida, Sitín era algo intermedio. En Sitín estaban confortables. Como digo yo, Sitín es peor que nada. Peor que nada, el lugar del peor que nada. En Sitín había un problema, es que había muchas moabitas, y parece que las moabitas eran muchachas muy bonitas,
parece que la gente que los rodeaba, sobre todo las mujeres, es lo que la Biblia dice, permítanme hacerlo un poco dinámico, pero al fin es eso, y entonces parece que las madianitas y aún los moabitas, que eran 2 o 3 tribus que estaban por ahí también viviendo cerca de este lugar, parece que eran muchachas atractivas, parece que eran ellas, esas que uno de repente considera, esas que se ponen todos los filtros y sacan las fotos y dice esta mujer es perfecta hasta que la conoces personalmente. En este momento no había Instagram, no había filtro, tampoco había ningún tipo de cirugía. Estas estaban buenas de verdad, es lo que la Biblia dice. Nadie me acuse, no me tiren piedras. Entonces, présteme atención, entonces los israelitas, como obviamente la mercadería era de contemplar, se pusieron a mezclar con ellas y pusieron lógicamente a tener vida íntima con estas mujeres. Eso era terrible, porque la prohibición de Dios no era simplemente por el pecado en sí, la prohibición de Dios era para que el pueblo se mantuviera puro, puro en sangre, puro en su identidad. La idea era judío con judía y nada más, no había que salir de ahí. ¿Me siguen hasta acá? Por una cuestión de corrupción. Esto es un poco interesante aprenderlo, pero hay que hacerlo. Entonces, estando en Sitín, tierra confortable, saben que uno no peca porque quiere. Uno no sale a la mañana un día a decir, ok, ahora voy a pecar. El pecado no es un agujero en el piso donde uno va caminando y dice, uy, me caí, uy, caramba, no lo vi. Eso no es así. Con los israelitas era exactamente lo mismo, estaban confortables, pero todavía no habían llegado donde Dios quería que llegaran. Y estando en ese momento de mucha confortabilidad, se pusieron a ver a las mujeres que no tenían que ver. Por eso Dios prepara este escenario en una manera literalmente irrumpiendo cualquier tranquilidad que había ahí. Entonces viene Josué y le dice, muchachos, nos tenemos que levantar y tenemos que salir ahora mismo. Carguen todo lo que tienen, levanten sus familias, agarren todo su cargamento y vámonos de inmediato al cruce del Jordán, porque eso es lo que Dios nos tiene que decir. Hay momentos donde ustedes y yo tenemos que entender que la confortabilidad, el momento de comodidad, a veces no es el mejor consejero. Si estás confortable, a veces no es el mejor consejero. Irrumpir nuestra comodidad. Dios irrumpió la comodidad de Israel, Sitín no es el lugar, ahora hay que caminar un poquito más adelante. Sé que algunos están familiarizados con el síndrome de la rana hervida. ¿Saben lo que es el síndrome de la rana hervida? El síndrome de la rana. Nadie mira al de al lado, por favor, aunque tenga algún tipo de similitud. El síndrome de la rana hervida dice lo siguiente, que cuando una rana es echada en el fuego con agua hirviendo, la rana tiene la facilidad, lógicamente como rana, de brincar inmediatamente afuera de la olla para no ser cocinada. El síndrome de la rana hervida dice que cuando a una rana se la echa en agua tibia, confortable, y se le va subiendo la llama de a poquito, la rana queda exquisitamente hervida y cocinada y lista para comerse en el plato. Cuando estás nadando en aguas tibias confortables, no te estás dando cuenta que te están cocinando y que de ahí vas a salir para hacer comida de otro. Ponga conmigo cara así, ¡ay! Tremenda revelación la de la rana. Si usted en esta tarde no se acuerda de Josué, ni de la conquista, ni de Egipto, ni de Canaán, acuérdese de la rana. Y si le cuesta acordarse, mire la cara del que tiene a su lado y llévese el rostro de la persona en la mente. El síndrome de la rana hervida. La invitación de Josué a este pueblo en el verso 5 es purifíquense. ¿Se acuerdan la razón por la cual les dice purifíquense? La gente estaba mezclada y estaban pecando y estaban haciendo lo que Dios no quería que hicieran. Entonces el llamado es purifíquense, prepárense, sáquense lo incómodo de encima, porque mañana voy a hacer grandes cosas con ustedes. Saben que cuando hablamos de pecado, la carta a los Hebreos nos habla del pecado, pero también nos habla del lastre. Nos habla del pecado como pecado y nos habla del peso del pecado, que es el lastre, que sería un poco lo que los barcos usan para mantenerse en equilibrio aún cuando están encallados. Ese es el lastre, un peso que se lleva en el barco para mantener el equilibrio. Hay cosas
que son lastres para nosotros. Hay pesos que tenemos que literalmente sacárnoslo de encima, porque si no nos sacamos de encima el lastre, vamos a quedar siempre estancados en el mismo lugar. Te lo enseño otra vez. Los barcos usan un lastre porque tienen que quedarse quietos, porque tienen que quedarse estáticos. A pesar del ancla, también usan un lastre. Lo que Hebreos usa es justamente la imagen del barco y dice, líbrense del pecado, pero también del lastre, de las cosas pesadas que te están estancando en el mismo lugar. No son grandes pecados, no es fornicación, no es adulterio, no es problemas sexuales, no es infidelidad, pero son cosas que están ahí, que molestan, que son lastres, que nos van a impedir salir de Sitín para caminar a la tierra prometida. Hay algo más de Dios para ti en este día, ¿entiendes eso? Grítenme más fuerte para convencerme ustedes a mí. Hay algo más de Dios. Para el que se pregunta, ¿esto es todo lo que tiene que haber para mí? ¿Esto es todo lo que Dios puede hacer por mí? ¿Esto es todo lo que es la vida cristiana? Hay mucho más de Dios para ti adelante. Alguien que me diga amén, que grite, por favor, despierten a los dormidos, aunque yo sé que Dios igual habla en sueños. Entonces, la idea es que el versículo 5 nos enseña de la consagración antes de la visita. Prepárense antes de que las cosas sucedan. Prepárense antes de que las cosas sucedan. Esto es como cuando recibimos visita en la casa. Nos preparamos antes de la visita. Tratamos de limpiar lo más posible. Las mujeres o los hombres tratan de planchar la ropa lo más posible, o por lo menos la esconden para que se vea lo mejor posible. Tratamos de perfumar el ambiente lo más posible. Tratamos de que los hijos se porten lo mejor posible, aunque eso nunca sucede, y entonces ahí estamos listos para recibir la visita. ¿Se entiende bien el ejemplo? Es muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Con la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Sé que le estoy hablando a personas que oran, que leen la Biblia, que viven en santidad, que aman al Señor, que son generosos. ¿Están acá? Porque yo pensé que no habían venido en esta mañana. Dije, me equivoqué de mensaje o me equivoqué de iglesia. Pero hay algo más que Dios te está pidiendo. ¿Se entiende eso? ¿Y qué más Dios me está pidiendo? Que Sitín, Dios te está diciendo que Sitín no es tu lugar. Dios te está diciendo que hay pecados de los cuales obviamente renunciamos y somos libres de inmediato, pero también hay cosas que están ahí provocando un peso y me están manteniendo estático. Son esas cosas que uno tiene que resolver para poder caminar al siguiente escalón, para avanzar al siguiente nivel, para profundizar más con Dios en mi relación con Él principalmente. ¿Se entiende eso? Purifíquense. Cuando alguien nos dice que nos purifiquemos, no está hablando sino de escarbar hasta lo profundo del corazón, como diría el salmista. Libérame de los pecados que me son ocultos, de esas cosas que yo mismo no veo. Cuando uno maneja, ¿quién maneja aquí? ¿Quién legalmente maneja? Gloria a Dios, perfecto. Cuando usted rindió su licencia de conducir, sin lugar a duda, usted leyó un librito antes de la práctica, ¿sí? Y usted aprendió, al igual que yo y que todos, que hay un punto muerto. Hay un lugar donde nuestra cabeza, por naturaleza, no puede llegar. A no ser que tengas cabeza de búho, que le puedas dar unas 2, 3 vueltas. Hay un lugar en nuestra acción de manejar que uno no puede lograr ver. Y es justamente lo que sucede a nuestra parte izquierda. Cuando uno mueve la cabeza, y sobre todo si uno tiene un poco de dolor de cuello, peor todavía. Entonces, eso se conoce como el punto ciego. Se conoce en conducción como el punto ciego. Hay algo que tú no ves. Eso se llama lastre. Hay cosas en nuestras vidas que son peso para nuestras vidas, que nos impiden avanzar, que ni nosotros mismos vemos. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, que es luz, que es guía, le pedimos a Él que nos ayude a ver en nosotros mismos esas cosas que no son el gran pecado, lo insisto, pero son cosas que hay que cambiar de adentro. Entonces el Espíritu Santo se encarga de ponerte gente que te ama alrededor para enseñarte eso que tú mismo no ves ni de ti mismo. ¿Alguien se está durmiendo? Digo, ¿alguien me está entendiendo en el día de hoy? Bien, este tipo de cositas es como el mal aliento. El último que se da cuenta que lo tiene es uno. Nadie anda diciendo a todo el mundo, ¿qué mal aliento tengo? Los de alrededor te van a decir. Cuando veas a alguien con una mentita, con un chicle, te están animando a que cambies tu aliento. Esa es la idea. Amén.
cómo ellos iban a guiarse entonces en este nuevo camino, cómo tenían que salir de Sitín y qué tenían que hacer de acá en adelante. Todo lo que tenían que hacer ahora es comenzar a practicar una nueva forma de dirección. Tenían que dirigirse de otra manera a la que se habían dirigido hasta este momento, porque lógicamente tenían que dar un paso de fe. Verso 6 dice que Josué le dijo a los sacerdotes que hagan algo interesante, lo mencionaré en un momento, pero el verso 6 dice, los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. ¿Qué era lo que tenían que ellos aprender? Tenían que aprender a mirar a lo correcto. Tenían que aprender a sacar la cabeza de Sitín y a dejarse de pensar que todo era la vida en Sitín, y ahora había que aprender a mirar hacia algo nuevo de Dios. Ahora, ¿cómo uno transiciona saliendo de donde uno está, donde sabe que uno es confortable, donde sabe que Dios no te quiere ahí, donde sabe uno que ese no es un lugar donde vivir el resto de tu vida, sea emocional, sea una situación difícil en conyugal, sea una cuestión de trabajo? ¿Cómo hago para transicionar? Aquí les va, aprendamos juntos. Una cajita maravillosa de oro que fue preparada específicamente con medidas y detalles, tal cual como Dios quiso que sea, se llamaba justamente el Arca del Pacto. Hay una foto que la representa, el Arca del Pacto. Para los que no la conocen, se las presento. Esta es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto tenía una cualidad muy importante para los israelitas, literalmente hablando y simbólicamente hablando, las dos cosas. Dentro del Arca del Pacto había símbolos muy importantes. Por ejemplo, estaban las tablas, estaba la vara de Aarón, estaba el maná, símbolos de cómo Dios había venido hasta este momento manifestándose. Esta caja, una caja de oro, con querubines en la parte superior y con dos palos, como ven, cruzados, si es que esa es la palabra, y literalmente preparada para ser transportada por las personas que debían transportarla. Aprendan conmigo simplemente cuando vean la caja o lean en el tabernáculo alguna otra vez en el Antiguo Testamento, sepan que eso es la presencia de Dios. Eso para ellos, Antiguo Testamento, es literalmente la presencia de Dios. Ahora, ustedes y yo sabemos que la presencia de Dios no está dentro de una caja. Amén. Como tampoco está dentro de un templo. Amén. Como tampoco está dentro de una situación específica. Amén. El Señor está en todos lados, en todo lugar y a toda hora. Su presencia nos inunda y nos visita en cualquier lugar, en tu carro, en el trabajo, cuando te estás echando un baño o cuando estás tomando el café por la mañana. Él está en todos lados, en todas partes y a todo momento. ¿Sí? Bien, pero en este momento no era así. La revelación mayor para los israelitas era la caja. Entonces había que aprender a mirar la caja. Había que aprender a mirar la presencia de Dios. Era la manera práctica de que ellos pudieran aprender a mirar la presencia de Dios. Lo diré en una manera muy vulgar, la caja era la brújula. La caja era la manera en la cual ellos se iban a guiar, donde los sacerdotes con la caja, que era la presencia de Dios, iban a ir a donde todo el pueblo tenía que ir. Todos tenían que seguir a la caja, todos tenían que ser guiados por la presencia de Dios. Si nuestra pregunta es, ¿cómo salgo del conformismo espiritual? ¿Cómo salgo del letargo espiritual? ¿Cómo provoco, entre comillas, un avivamiento, un despertar en mi familia, en mi iglesia, en mi propia vida, por sobre todo, para empezar? ¿Cómo lo hago? Bueno, literalmente para salir del sitín, para salir de la zona de confort, hay que comenzar a ser guiados por la presencia de Dios. Para que Dios te guíe en todo lo que quiera hacer contigo, que te guíe en todo lo que quiera hacer contigo. Suena esto tan simple, pero tan difícil a la misma vez, porque esto requiere fe. Seguir la presencia de Dios y saber que te está guiando requiere fe. Présteme atención. Lo he pensado y he tratado de formularlo en mi mente para decírselo a ustedes. Josué le dice a los sacerdotes, vayan ustedes y hagan la acción. Lo primero que me pregunté y le pregunté a Dios cuando leí esto fue que Josué mandó a los sacerdotes. La pregunta mía, ¿y Josué qué? Josué se quedó en seco, tranquilo, con los pies secos, tranquilo porque tenía zapatos nuevos, y le dijo a los sacerdotes, ustedes agarren la caja y vayan ustedes, y ustedes sí métanse, como cuando el jefe manda al empleado, a hacer la peor tarea de todas.
El tema es el siguiente: si esto fracasaba, Josué iba a ser el primer muerto de toda la tribu. Si esto iba a fracasar, el primer apedreado iba a ser Josué. Si esto iba a fracasar y los sacerdotes se iban a ahogar en vez de cruzar del otro lado, al primero que iban a reventar era Josué. Por eso Dios le promete: a partir de ahora voy a levantar tu nombre para que todos te crean. Me gusta mucho esto: para que todos te crean que yo voy a estar contigo así como lo estuve con Moisés. Eso me da a mí a entender que no sé si tenían la total confiabilidad en el liderazgo joven de Josué, porque entonces la palabra es de mucho ánimo aún para el mismo Josué. Si no te preocupes, en este momento voy a hacer el milagro y todo el mundo va a saber que estoy contigo. ¿Saben qué? Cuando uno hace un acto de fe, eso requiere mucho riesgo. Si un negocio, naturalmente hablando, requiere riesgo, ¿cómo se hace un negocio? No tengo la menor idea, pero he leído por ahí que un negocio se hace con inversiones. Uno invierte tiempo, uno invierte recursos, uno invierte un talento y hace un producto. Supongamos que en este día nos queremos poner en una taquería, la taquería de los tacos santos. Holy Tacos, ¿qué le parece? Hasta el nombre le di. Y salimos y ponemos hay que invertir, o lo vamos a rellenar de aire. Hay que comprar la carne, hay que buscar a la persona que lo haga, comprar los productos, hacer la publicidad, y entonces comenzamos a ofrecer cualquier cosa pequeña de riesgo de fe, lo que requiere justamente riesgo de fe. ¿Tienes fe? ¿Alguien tiene fe en esta tarde? ¿Alguien vino con un poquito, aunque sea 3 gramos de fe en esta tarde? Para ponerlo en la acción hay que arriesgarse. Siempre cuento esto, me da mucha risa contarlo porque a mí mismo me dio risa cuando lo escuché. Alguien en mi comunidad comenzó a creer que Dios sanaba a los enfermos. Y entonces, en su afán de liderazgo y de crear ambiente y de fe en la congregación en la que pastoreaba, este joven pastor comenzó a orar por los enfermos. Y entonces en un momento oró por un niño que tenía pie plano. Qué interesante esto. Oró porque tenía pie plano el niño. Y él oró con fe en ese momento. Dijo: Señor, yo sé que lo puedes sanar. Y el Señor lo sanó. Milagrosamente este jovencito o este niño quedó con su pie formado el arco. Inclusive sacaron el zapato y era una época muy buena en nuestro país, en Argentina, donde el Señor hacía grandes cosas, justamente para que la gente sea llamada a la fe y a la fe verdadera. Así que este niño era el testimonio con su pie sano. Cuando el niño pasa a tomar testimonio, como antiguamente se usaba, ¿qué le pasó? Un mini reportaje. ¿Qué le pasó a la mamá? Bueno, no, ese niño tenía pie plano. ¿Y ahora qué pasó? No, ahora está sano. ¡Ah, no lo creo!, dijo el pastor. Yo mismo no lo puedo creer. Y entonces él me decía, yo mismo no podía creer lo que hacía un momento atrás yo mismo estaba orando para que sucediera. De repente tuvo fe y Dios obró en ese don y sanó a ese niño y hizo ese milagro creativo. 10 minutos después, ni el mismo pastor creía que eso podía suceder. La fe siempre tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la fe? Yo oro, ¿y si no lo sanan? Últimamente yo he orado por varias personas que se fueron con el Señor más rápido. ¿Alguien quiere que ore por usted? Permítame el ejemplo, ¿es un riesgo orar y saber que Dios posiblemente no conteste como uno quiere? Gríteme fuerte, sí. Es tal cual como lo que pasa en tu familia, en tu casa, en tu sueño, en lo que quieres. Tienes que salir de Sitín. Y si el Jordán no se abre, bueno, no se abre. Por lo menos ahogate con clase. Por lo menos ahogate sabiendo que le creíste a Dios por algo más. ¿Cuántos vieron la película famosísima, el Titanic? ¿Cuántos la vieron? Esa película me la habían ofrecido a mí. En ese momento no estaba disponible. Mi inglés no era muy bueno. Por la pinta, casi igual, pero el barco se termina hundiendo, ¿no? ¿Me siguen? Todos los espirituales de la casa que miran películas satánicas como esa. El barco se sigue hundiendo. ¿Y la banda qué sigue haciendo? La banda tiene que tocar hasta el final aunque tu barca se esté hundiendo. Si te vas a hundir, hazlo con clase. Búsquenme la música de Titanic, por favor, para poner ahora al cerrar el servicio. Si te vas a hundir, hazlo con clase. Porque en Sitín no te puede morir. Sitín no es tu estación final. A Sitín nadie fue llamado.
Sitín no es un lugar, aunque te sientas bien y aunque haya árboles y aunque creas que es lo mejor que pudiste hacer, hay algo más del otro lado. Y así como Dios se encargó de sacar a la gente de Egipto y de transitarla por tanto tiempo de sufrimiento en el desierto, así Dios se encargó también a la larga de abrir el Jordán para que ellos llegaran a la tierra prometida. Recuerda siempre que lo que te va a pasar está basado en su promesa, no en tu voluntad. Sé una persona arriesgada, por favor, arriesgada para cosas buenas. Conozco gente que 40 años y soltero y bueno, y novia, no, todavía no puedo, pero ¿qué estás esperando? Que la hada madrina venga y te toque y te dé la muchacha. Estás loco. No le quiero hablar porque si me dice que no, bueno, con esa cara cualquiera te va a decir que no. ¿Alguien entiende eso? No te puedes cansar de golpear puertas. No me puedo cansar de creer que Dios un día va a despertar nuestros corazones y la iglesia hispana en el sur de California va a ser una iglesia maravillosa, de gente transformada, llena de Dios, familias enteras, gente próspera, gente sana. Yo lo quiero creer hasta el último día de mi vida, lo quiero creer. ¿Por qué? Porque Sitín no es un lugar para que yo me muera. No voy a terminar mis días en Sitín. Le he pedido a Dios que me ayude a comprometerme con Él, a saber de que lo que quiero todo el resto de mi vida es seguir su presencia, aunque me cueste mojarme, aunque me cueste vergüenza y aunque el Jordán no se abra, voy a seguir, igual que ustedes, buscando la presencia de Dios hasta que suceda lo que Él quiere que suceda. Amén. Pónganse en pie conmigo, los chicos de la música vienen rápido. Como saben, así como el mar saliendo de Egipto, ahora también se abre el Jordán. La presencia de Dios iba primero y ellos iban guiados por esa presencia. Cuando los sacerdotes meten los pies en el agua, porque fe requiere riesgo. Fe requiere riesgo. Los sacerdotes meten los pies en el agua, van caminando hacia el agua y el agua no se abre de manera instantánea. No es una cuestión de película de Hollywood que el agua se abrió y listo. Realmente no es así. Caminaron con la presencia de Dios en sus lomos, con la caja que representaba la presencia de Dios, hasta un cierto punto donde entonces era o Dios obrando o todos ahogados. Riesgo. Riesgo. Nadie puede sentirse mal, y déjenme animarlos, nadie puede sentirse mal si ustedes consideraron que el riesgo que debían tomar en su vida de fe era un riesgo que iba a traer resultados de Dios para ustedes. Nadie puede sentirse acusado, ni menos, ni fracasado por haberse arriesgado para Dios. ¿Le creíste a Dios? ¿No se dio? Créele nuevamente. ¿Golpeaste esa puerta con fe? ¿Pensaste que se iba a abrir? ¿No se abrió? Sigue golpeando, que la próxima probablemente es. Los que saben de ventas lo practican todos los días. Y si no insiste el que vende, ¿a quién le vende? Si usted alguna vez trabajó de eso o conoce a alguien que vive de ventas, no es que se levante un día, hace la primera llamada, golpea la primera puerta, y dice, no, en este momento no. Ay, me tiro en la cama, deprimido. Ay, no puede ser. No, ay, me va a llevar el... Tiene que seguir golpeando. Hay que seguir insistiendo. Hay que seguir llamando. Es más, esto es tan bíblico que al que se le abre es porque antes llamó. Ustedes quieren que las cosas se abran y ustedes no mueven un pelo. ¡Por favor! El camino del Evangelio es un camino de riesgo. El camino del Evangelio es un camino de creerle a Dios y creerle a Dios y creerle a Dios. A veces va a salir de manera maravillosa, a veces va a salir más o menos y a veces, mis queridos, a veces no va a salir.
qué? ¿Voy a dejar de arriesgarme o voy a dejar de creer en este Dios que me llamó porque simplemente no salió lo que yo consideré que tenía que salir? Riesgo. La manera práctica de la fe se llama riesgo. Ore por los enfermos. Y si no se sanan, enfermos estaban, ore igual. Ore por su cónyuge, ore por su problema matrimonial. Es que tengo un problema, ore por su problema matrimonial. Y si no se resuelve, igual ya la bronca la tiene. ¿Qué problema hay? Nada cambió. Si no pegó, despegado estaba. Alguien me tiene que decir amén a esto. Alguien se tiene que animar el día de hoy. Alguien tiene que salir de Sitín en esta tarde. Yo quiero salir de ahí. Yo quiero salir huyendo de ahí. Yo entendí que ese no es mi lugar. Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que vengas y que nos ayudes, que nos guíes y que nos dirijas. Que nos hagas personas de fe. No una fe vacía, sino una fe que pueda creerte y arriesgarse. Como algún día llamaste a Pedro a caminar sobre el agua. Y mientras los demás estaban en la barca, muertos de miedo, uno se animó a saltar al agua y caminar hacia ti. Señor, esta tarde no lo queremos ser, de los 11 que se quedaron en la barca. Queremos ser de aquel que se tira al agua y aunque se hunda, sabemos que aunque nos hundamos, experimentaremos tu gracia y tu mano extendida y tu perdón, y de ahí nos vas a levantar. Simplemente para enseñarnos que con poca fe pudimos caminar sobre el agua. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón porque mañana, en nuestra congregación, en nuestras familias, en nuestras comunidades será un día maravilloso. Gracias por lo que viene, Jesús. Te amamos. Amén.